Muy agradecidos por tu presencia, por tu fidelidad, por tu gracia, porque hasta aquí nos has traído. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte, háblanos, enséñanos, ministranos, evalúa tú nuestra vida, examínanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. ¿Le podemos dar palmas al Señor? Dale palmas fuertes a nuestro Dios. Amén. Bueno, pues, si nosotros recapitulamos, a este mensaje le he puesto algo que quizás te va a incomodar. El título es El compromiso de un líder es para toda la vida. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, mi compromiso es para toda la vida. Algo que yo he observado en algunas personas, aún en algunos lugares, viene a mi memoria gente que conocí hace muchos años atrás, que formaban parte de algún otro lugar, y que de repente se apartaron de la iglesia, del lugar donde ellos servían, y nunca más volvieron a comprometerse con el Señor. Y puede suceder por un sinnúmero de cosas, por heridas, por malas interpretaciones, o simplemente porque pues me cansé. Pero yo quiero dejar algo en tu corazón. Que alguien que ama al Señor, hablando de las cosas de Dios, su compromiso es para toda la vida. Amén. Y con esto quiero que hagamos una remembranza de lo que hemos platicado en reuniones anteriores y recapitulemos acerca de que platicamos de que tenemos que crear un ambiente para dar frutos, ¿se acuerdan? Pero también ese ambiente va a ayudarnos a cultivar nuestros dones, nuestros talentos. ¿Se acuerdan de ello? Pero ese ambiente que estamos creando tiene que ser tan propicio donde nosotros podamos crecer en amor, en unidad, aprender a trabajar en equipo. Y aquí es la parte sensible. Cuando trabajemos en equipo siempre vamos a ser raspados. ¿A poco no? ¿Alguien ha sido raspado cuando trabaja en equipo? Puede rasparte el equipo contrario, pero el que más te raspa es el que está a tu lado. ¿A poco no? Y si lo ves llamémosle en un juego de fútbol americano, los del otro equipo lo que quieren es la pelota. Ajá. Y se la van a partir por quitarte la pelota. Pero tú sabes que te tienes que defender de ellos, ¿verdad? Pero el problema es cuando los mismos de tu equipo quieren la misma pelota que tienes. Y no sabes si defenderte del otro o defenderte de tu compañero. Y eso en la casa del Señor no tiene que suceder. Por eso tenemos que crear un ambiente diferente. Y lo primero que tenemos que entender es que somos uno en el Señor. Y cuando digo que somos uno en el Señor, no es el tener el entendimiento, sino la importancia de ser uno. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Pero si por el contrario no avanzamos en las características que hace rato te dije, no va a importar lo inteligentes que seamos, lo santos que seamos, lo hábiles que seamos, porque no comprobaremos el amor que se manifiesta en la unidad. Porque algo muy real es el amor de Dios. ¿Alguien ha sentido el amor de Dios? Y es maravilloso, restaura, consuela, transforma, libera.
pero qué rico es sentir el amor de mi hermano. Qué rico es sentir el apoyo de mi hermana. Pero si nosotros no caminamos trabajando en un ambiente diferente, no podremos celebrar ese amor. ¿Por qué? Porque solo en su amor vamos a florecer con talentos, con habilidades, con dones. Por ello es necesario aprender a caminar en su amor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué, mi amado? Porque su amor es perfecto y se va a manifestar en ti, en tu soledad. Pero cuando caminas estrechamente con el cuerpo, el Señor se va a manifestar en amor, transformándote primero, tallándote también, pero también generando que en medio de las pruebas, de los golpes, de las decepciones, el lazo del cuerpo de Cristo, me refiero al cuerpo de Cristo, no al del Señor, el lazo del cuerpo no te permita caer. ¿Vamos bien? Y te voy a contar una historia muy horrible. Había un pastor que por más de 20 años edificó un ministerio, pero de repente cambió de giro y pasó de ser pastor a ser el director de un lugar de honras fúnebres, un tipo galloso, un tipo los García López. Y de repente se acercó un antiguo congregante y le pregunta a este varón, ¿por qué su cambio tan drástico? Después de haber sido un pastor, de tener una iglesia extraordinaria, durante 20 años trabajar para Dios, ahora ser el director de un lugar de honras fúnebres. Y la contestación del pastor me pareció bastante horrible. Ahí te la voy a decir. El ex pastor se para delante del ex congregante y le dice, yo invertí 3 años tratando de enderezar la vida de tal persona, pero sigue siendo alcohólico. Pasé más de 6 meses tratando de enderezar el matrimonio de una pareja y se divorciaron. Pasé más de 2 años y medio ministrando a este joven y sigue siendo adicto. Todo lo que hice, todo el dinero que invertí, todo el tiempo que invertí, todo el amor que invertí, para nada funcionó. A nadie pude enderezar. Pero hoy que estoy al mando de esta casa fúnebre, cada vez que enderezo un cuerpo me queda bien derechito, dijo el pastor. Alguien que no conocía la unidad, alguien que no soportó la prueba, alguien que no tuvo la valentía de decir, no soy yo, sino es Dios. Cuando nosotros nos volteamos a ver a nosotros mismos, lo único que vamos a ver es tropiezo o justificación, y vamos a querer hacer lo que este hombre. Mi amado, cada uno de nosotros desarrollamos trabajos que son muy exigentes. Cada uno necesita atención particular. Y la tarea de cada uno de los que trabajamos, que fungimos en la casa del Señor, en alguna actividad, tenemos que tener muy en claro que para provocar fruto en alguien nos va a costar trabajo. ¿Alguien lo ha comprobado? Yo sí. Tenemos que entender que para provocar que una persona en la casa del Señor, o lo puedes aplicar a tu trabajo, para que una persona provocar en él o en ella no se rinda, va a exigir tu vida. Es decir, cuando tú te has comprometido a servirle a una persona, seas como pastor, seas como un líder, ten en cuenta que servirle al otro es como cuidar un bebé. ¿Puedes descuidar a tu bebé 10 minutos?
Y es más, ni cuando duerme, porque hasta con su saliva se puede ahogar, ¿o no? Amado, vengo a hablar a la gente que tiene ese corazón de amor para las almas. Cada uno de nosotros tenemos que entender que para producir algo en alguien, en Bere, que es la que está aquí, yo mismo tengo que entender que lo primero que tengo que hacer es provocar que su corazón se vuelva una tierra fértil. ¿Estás conmigo? ¿Y qué tiene que hacer el granjero o el que cuida las plantas para hacer la tierra fértil? Abonarla, cavarla, ahondarla, aún dice la palabra, limpiarla, regarla, cuidarla. ¿Para qué? Para que entonces esa tierra pueda dar el fruto que sea. Pero quiero recordarte algo, trabajar en el corazón de las personas es muy difícil. Y te voy a explicar por qué. Porque ¿a poco no nuestro corazón es renuente, soberbio, indiferente, se autojustifica? Es decir, que el entrenamiento para que alguien aquí conmigo? El entrenamiento para que una persona pueda entender el corazón engrosado de la otra persona, primero tuvo que haber sido un corazón traicionado. ¿Alguien dice amén aquí? Tuvo que haber sido herido, criticado, pisoteado. Así que mi amado, trabajar con corazones es hermoso, pero exige tu vida. ¿Alguien conmigo? Sin embargo, mi amado, quiero compartirte algo más. Para aprender a enfocar a una persona, a mí no me resulta buscar gobernarlo, mandarlo, presionarlo. Porque me vas a terminar odiando. Yo no soy Hitler. ¿Estás conmigo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para provocar que una persona crezca? Conocerla. Punto. Conócelo. Conócelo. Y sabrás cómo lidiar con su carácter. Porque mientras que no conozcamos el corazón de la persona, no podremos amarlo. Y menos enfocarlo. ¿Vas conmigo? Vas caminando. ¿Por qué? Porque el Señor va a provocar que tú mismo puedas guiar a alguien más. O me digas, bueno, pastora, yo no tengo ese gran llamado a las almas, la verdad, pero tienes hijos. Y si tú quieres guiar bien a tus hijos, tienes que entender estos principios de vida. Una vez enfocado al hijo o a la hija o al servidor o a la persona que estás guiando, entonces te toca enseñarle a ser el menor. ¿Cómo? Que sirva. Porque el momento de que alguien se involucre en el servicio, va a ser golpeado, va a ser tallado, va a ser pisoteado. ¿O a poco no lo has sido tú? Claro, pero es ahí donde tu dureza se destruye y donde el Señor a su manera te enseña que primero es su casa y luego son tus deseos. Y este principio que te comparto no solo aplica dentro de la casa del Señor, sino implica para tu familia, implica para tu trabajo. Porque en los tres ambientes en los que estás, en la iglesia, en tu familia y en tu trabajo, siempre será enfrentado tu carácter. Vas a ser pulido
Hierro con hierro se aguza. ¿Y cómo se aguza? Sacando chispas. Y quiero mostrarte algo que hemos conversado, pero te lo quiero recordar. Todo hombre y mujer de Dios, primero en su carrera en el Señor, para ser un hombre o una mujer que pueda reflejar a Cristo, que en su trabajo vean a Cristo, que en su familia los hijos vean a Cristo, lo primero que le tiene que pasar a ese hombre o esa mujer es que tiene que ser destruido por dentro. ¿Te gustó? ¿O te encantó? No, solo un sincero por allá atrás. No mucho. A nadie nos encanta que nos, como digan, que nos hagan ver nuestra suerte, ¿o sí? Punto número 1, ¿qué tiene que pasar contigo? Ser destruido. Después viene el Señor, no es el pastor. Viene el Señor y el Señor puede usar al pastor, al hermano, al familiar, para que seas restaurado y restituido. Ay, qué bonito. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso? Comienzas a restaurar desde los pedazos. Y entonces el tercer punto es, ya que fuiste restaurado, restituido, el Señor te coloca para que ahora seas tu bendición para otros. Te coloca para mostrar amor a otros. Te coloca para que ahora a ti te toque impulsar al otro. Porque de eso se tratan las cosas del Señor. El Señor nunca te va a poner a ver, ¿estás bien o no pasó nada? No, siempre te va a poner a ver al otro. Siempre. Cuando tú te enfocas en ti, tengo la mala noticia de que, así como el Señor le dijo a aquel hombre rico, te hace falta una cosa. Así yo te lo digo, cuando te enfocas en ti, te hace falta una cosa. Ya te dije esta cadena, primero eres destruido, luego restaurado y luego colocado en bendición, ¿verdad? Pero ese proceso es necesario que lo tatúes en tu ser interior. Te voy a explicar por qué. Porque ese proceso nos marca el diseño perfecto que ha trazado el Señor para su pueblo, para volver a cada hombre y cada mujer de Dios en una persona comprometida de por vida. Comprometida primero con Él, con su obra, con sus almas. Yo no me miro en 5, 10, 15 años regresando a mi profesión. Yo me veo más dedicado al Señor, porque ese es mi llamado. ¿Tú cómo te ves? Ciertamente no todos son pastores, no todos son evangelistas, pero todos son hombres y mujeres de Dios, que les toca no renunciar. Ah, que me dieron un tallón. Mira, aquí está mi otra mejilla. Chale. ¿Sabes? La iglesia es hermosa. ¿Cuántos aman la iglesia del Señor? Pero la iglesia también muerde. Las ovejas muerden. Solo 2. En algún momento alguien te va a morder. O te va a dar un cabezazo. Pero te tienes que gozar. Diga conmigo, me voy a gozar. Porque cuando eres tratado, más amas. Pero cuando eres tratado y no amas, entonces te topas con que tu corazón le hace falta una cosa. Amado, amada, yo veo en la Escritura que para que Dios formara a su pueblo, el Señor tuvo que tener una visión. Y el Señor, yo veo y percibo en mi espíritu que quería producir un pueblo con carácter, con firmeza, con lealtad, con compromiso, pero también con ferocidad. Me refiero al pueblo de Israel. Y te quiero mostrar lo que el Señor hizo con este pueblo. Vamos a Éxodo 13, verso 17.
dice la Escritura, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieran los hijos de Israel de Egipto armados. La ruta más larga, la ruta con desierto, la ruta con serpientes y escorpiones, la ruta de la murmuración fue la que usó el Señor para crear un pueblo con carácter, para crear un pueblo firme, un pueblo feroz. Porque si el Señor no usa la ruta larga, el carácter no es formado. ¿Cómo me gustaría a mí llegar al Señor y desde el día que le dije sí a Cristo, desde ese día, ¡pum!, ya mi carácter hubiera sido diferente, mis palabras diferentes? ¿Cuántos no les hubiera gustado eso? Pero el Señor te mete en la ruta larga. Y quiero que observes, el Señor tenía un plan para el pueblo de Israel. El plan de Dios no era hacerlo sufrir. El plan de Dios era formar gente de guerra, gente con un carácter firme, gente con un corazón adorador. Y en el proceso, diga conmigo, en el proceso, ¿te has sentido procesado por Dios? A ver, alguien que levante su manita. Solo, bueno, creo que la mayoría. Muy bien. En el proceso, diga conmigo, en el proceso, afloró la traición, la murmuración, el reclamo, la impaciencia, el descontento, es decir, la debilidad que todos tenemos aquí. Es decir, mi amado, en el camino del desierto, en el camino del proceso, el Señor ahonda tu tierra, te vuelve fértil para que lleves mucho fruto. Pero si en el camino del proceso solamente dices murmuraciones y te apartas, no sea que nos pase como María, la hermana de Aarón. Imagínate, te pongo el horrible ejemplo. El pueblo estaba acostumbrado a caminar casi diario. Los levitas, porque déjame decirte que ahorita ya no hay levitas, ¿verdad? Bueno, más que los que levitan la oración, levitan al ayuno, levitan a buscar. Pero ya no hay levitas, porque ya no hay, está la tribu de Judá. ¿Ok? Bueno, por lo menos aquí no. La tribu de Leví, perdón. Aquí hay algo que quiero mostrarte. Ellos acostumbrados a caminar casi diario. Y ahora peca María, la sacan del pueblo y nadie se mueve porque están viendo a María. ¿Cómo se habrá sentido María? No solo tenía lepra, sino que ahora estaba siendo observada. Tengamos un corazón que sepa amar y arrepentirnos. ¿Estamos juntos? Quiero que avancemos un poquito más. El pueblo de Israel, mis amados, para que el Señor buscara transformar su corazón, Él tuvo que enseñarnos a nosotros algo. El pueblo de Israel durante más de 400 años, ellos solamente hicieron bloques de adobe, nada más. Y durante más de 40 años, mis amados, al Señor le costó sacar de su corazón a través de un gran desierto su mala actitud. Y lo peor es que el Señor me hablaba a mí mientras hacía el mensaje. Y es que muchos estamos caminando para el Señor, pero aún en nuestro propio desierto. Un desierto llamado tu corazón engañoso. ¿Por qué?
Porque muchas veces estamos más motivados por nuestros deseos, por nuestra propia carne. Y hasta que decidamos despojarnos de lo que nos estorba, hasta ese momento, entonces el Señor nos llevará del desierto a la tierra prometida. Y la tierra prometida la hemos relacionado muchas ocasiones con bendición. Y sí, sí tiene que ver con bendición. Pero yo lo veo más allá de la bendición. La tierra prometida significa reflejar a Cristo en mi propia vida. El carácter de Cristo en mi propia vida. Ser las manos del Señor. Sanar a través de Él. Libertar en Él. Caminar, discernir como si fuera el Señor. Porque es ahí donde se evidencia su poder en esta tierra. Quiero mostrarte algunas cosas para llegar a un punto interesante. El pueblo de Israel, yo te dije que su motivación era la carne, sus deseos. Y eso los metió en un desierto de ¿cuántos años? 40. ¿Tú has descubierto qué es lo que a ti te motiva? Solo 2, 3. A uno les motiva los bostezos. ¿Has descubierto lo que te motiva? Ok, con eso en la mente. Yo he descubierto en mi caminar que lo que más motiva mi corazón, y espero que el de los pastores, sea ver el cambio en el corazón de las personas. Sea ver el cambio en su carácter, sea ver el cambio en su educación. Porque es ahí donde yo personalmente veo cómo Satanás ha tenido que soltar a un alma para que el Señor venga y tome el control absoluto de ese corazón, de esa mente y de ese cuerpo. Y eso es lo que más me motiva, ver la obra del Señor, a Cristo en alguien más. Y yo vengo a decirte, yo vengo a visualizar lo que hay en Jonathan, en lo que hay en el hermano Jorge, porque no lo estoy viendo como el hermano que viene caminando y arrastrando la cobija. Lo estoy intentando ver como una obra terminada. ¿Qué es lo que más te motiva a ti? Porque hasta que tú entiendas qué es lo que te motiva, entonces tanto en la casa del Señor, como en tu trabajo, como en tu familia, vas a empezar a desarrollar frutos donde se vea la gloria de Dios a través de ti. ¿Vamos caminando juntos? He observado en mucha gente de Dios que cuando tienen una buena relación con Dios, oyen a Dios. Lo oyen literalmente, pero el oír a Dios no solamente involucra el me meto a orar, porque es en la oración donde nos habla también, sino también aprender a escuchar consejo. ¿Has aprendido a escuchar consejo? Porque eso es un arte. Yo en lo personal tengo mucho deseo de escuchar consejo de gente de años. ¿Por qué? Porque veo en la palabra a un Roboam que escuchó el consejo de su propia generación e hizo de su vida un caos. Pero si él hubiera escuchado a los ancianos sabios que estaban con Salomón su padre, hubiera sido un hombre impresionante. Por eso vengo a colocar en tu corazón la importancia de escuchar a nuestra generación anterior, porque ellos están llenos de experiencia, de lágrimas, de victorias, y obviamente en muchos de ellos sus palabras son como oro. Claro, también hay otros que dices, ¿para qué perdí mi tiempo, verdad? Y hay más sabiduría en gente joven que en uno que pinta canas. Por eso es necesario que tú aprendas a discernir a quién le vas a prestar tu oído. Solo 2. Cuando tú y yo aprendemos a escuchar a Dios,
en nuestra intimidad, a través de la palabra, a través del consejo, te ayudará a tomar decisiones. Y cuando te resulte el consejo de alguien bueno, díselo, se va a sentir más motivado. Hermano, hermana, pastor, fulano, tu consejo fue extraordinario, me ayudó en mucho. Porque eso va a motivar a esa persona que busque de Dios y que no te hable con barbaridades. Aprender a oír, mis amados, es muy diferente que solamente me entra por aquí y me sale por acá. Cuando tú aprendes a discernir las palabras, te va a ayudar a tener una visión diferente de las cosas que estás viviendo, de las situaciones a las que estás enfrentando. Te van a permitir con mayor claridad entender tu función. Y cuando digo tu función, no solo me refiero a la casa del Señor. ¿Alguien te enseñó a ser papá? ¿Te conviene? ¿Qué te conviene? Oír. ¿Te sirvió de mucho la universidad? ¿Te formaste en el trabajo? ¿Y alguien te enseñó a hacer tu trabajo? ¿Qué te conviene? Estése siempre atento a lo que le dicen, porque así usted entenderá su función. Y si entiende su función, manifestará frutos de parte del Señor. Por eso vengo a decirte de parte del Señor algo. Cuando tú buscas el consejo, cuando tú estás buscando poner en práctica el consejo de alguien, te volverás un cofre de bendición. Un cofre que alguien puede venir a abrir y extraer sabiduría, gracia, bendición, sin que se acabe el oro. ¿Alguien va aquí? El secreto, mi amado, se trata de aprender a oír. Ahora ya estamos entendiendo que necesitamos. Ok, siguiente punto. Ese aprender a oír lo tienes que combinar con tu deseo de crecer. ¿Alguien quiere crecer? No para los lados, hermano. Eso, cruz, que se vaya el diablo y que engorde el más flaco. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Me refiero a crecer en el Señor, crecer profesionalmente. Es decir, que el secreto se trata, escucho y lo combino con mi deseo de crecer. ¿Y cómo puedo aprender a crecer? Teniendo un enfoque. Y cuando comienzas a andar enfocado, mi amado, tienes que aprender a clasificar lo que entra a tu corazón. ¿Estás clasificando las palabras que dejas entrar? ¿O todo entra? Sí, ay, venga, eche para acá todo bobo. Si al fin tengo corazón de Infonavit, todos entran ahí. No, ¿verdad? Clasifiquemos. Es más, te lo digo desde ya, perdón que te lo ataque así o que te lo muestre así. Aun cuando usted vaya al médico, es bueno ir al médico, pero aún su diagnóstico no se lo trague todo. Porque les encanta maldecir. Ay, usted se va a morir por esto y aquello. Así que lo que tiene es nada. Prepárese para morir de X. ¿Estamos de acuerdo? Aprendamos a clasificar lo que entra en nuestro corazón. Y es ahí donde entra el arte de discernir. ¿Te das cuenta que estamos ligando muchas cosas? Y quiero mostrarte dos versículos. Hebreos capítulo 5, verso 14. La comida sólida es para los adultos, para los que saben juzgar, discernir, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Estás conmigo? Miren 1 de Tesalonicenses 5:21 lo que dice. Antes bien,
Examínalo todo cuidadosamente. Retened lo bueno. Date cuenta, en estos dos versículos solo te está guiando a tomar lo bueno. Desecha lo que no te edifica. Que te hicieron, que te dijeron, deséchalo. Que te pusieron cara así como de limón agrio, exprímelo y luego lo desechas. Una vez, mi amado, mi amada, que has aprendido a discernir, entonces ese discernimiento aplícalo a tu vida. Porque cualquier cosa que aprendes sin aplicarlo a tu vida te volverá un soberbio. ¿Vas conmigo? Crecer espiritualmente, mi amado, mi amada, en cualquier área de nuestra vida va a involucrar que todo lo que oigamos, aprendamos, lo llevemos a la práctica. Recuerda algo, tú no estás dividido entre una vida secular y una vida espiritual. Tú eres espíritu en todas partes. En donde quiera que vayas. No, pastor, es que me dijeron que mi trabajo es secular. No, usted es espíritu. Y si usted está levantando un montacargas, manejando un carro, metiéndole un piquete a un enfermo, vendiendo algo, usted sigue siendo espíritu. ¿O acaso va a su casa y se cambia? Ay, a ver, espíritu que te llevé a la iglesia, aquí te cuelgo, no te ensucies. Espíritu que me lleva a ser un buen negociante, me lo pongo. No, ¿verdad? Usted es espíritu en todo tiempo. Así que no entre en ello, sino que siempre todo lo que el Señor le permita aprender, aplíquelo a su vida. Claro, no va a aplicar agarrar a balazos a alguien porque se fue hace 8 días al tiro en el bosque, ¿verdad? No va a llegar aquí, pastor, es que aprendí a aventarme unos tiros. Quiero ver si la tiene usted, pastor. No, tampoco. Amado, quiero ponerte un ejemplo que quiero que traspase tu corazón. En la palabra nos habla de una familia conocidos como los recabitas. ¿Alguien lo ha leído en la Biblia? Bueno, ahorita lo vamos a leer. Crea en mí. Eran los hijos de Recab, dice la palabra. Y su papá los había enseñado a ellos a obedecer, no importando las condiciones, no importando las consecuencias. Y ese consejo, esa enseñanza de su padre natural, los posicionó en lugares de honra asombrosa. Siendo excluidos, el Señor los incluyó en la mesa de honor. Te lo muestro. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 35, verso 16. Y luego vamos a leer el 18 y el 19. Y dice, 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su... Ojo, no dice que les dio Dios. ¿Quién les dio el mandamiento? Continúa. Pero este pueblo no me ha obedecido, refiriéndose a otro pueblo, a los demás. Vamos al 18. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, ojo con esta palabrota, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste, ¿al qué? Vamos a cambiarle, al consejo. Porque aplicaste lo que te dijo Jonadab tu padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. ¿A quién se refiere? A su papá. No se está refiriendo a Dios. ¿Se está refiriendo a quién? A su papá. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Los recabitas aplicaron a su corazón el consejo de su padre
y marcó toda una generación y fueron el ejemplo para todas las tribus, porque supieron llevar y aplicar el consejo de un padre. Yo sé que a veces nuestros papás dicen muchas barbaridades. ¿A poco no? No, pastor, porque aquí está mi papá. No diré nada, pastor. Pero hay una realidad. Nosotros tenemos que aprender a recibir consejo y discernir todo lo que escuchemos, porque la obediencia genuina de los recabitas los llevó a una posición de gran honra. Otra cualidad que te quiero enseñar esta noche para crecer es que no optes por la ruta más sencilla, no optes por la ruta conocida, porque lo conocido te va a generar comodidad. Y te explico por qué. Israel, aunque usted no lo crea, se había acomodado a ser esclavo. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Zarandear el corazón de Israel para que saliera de su comodidad. Porque la comodidad no permite que tu carácter sea formado. Y alguien sin un carácter formado propiciará que terminemos siendo mediocres. Ah, caray, te lo digo así bien feo. Quiero terminar el mensaje mostrándote 4 formas o 4 niveles de crecimiento de la gente. El primer nivel, llamémosle así, es cuando cada quien quiere tomar sus propias decisiones. ¿Los has visto? Cada quien toma su propia tarea sin que nadie se la haya impuesto. ¿Alguien va conmigo? Nadie te dijo agarra eso, pero tú dijiste, esa atún es mía aunque me espine la mano, ¿verdad? Y te espinaste la mano. Nadie te dijo que la agarraras. Pero el problema de estos es que como van muy bajo, van sin dirección, nunca brillan, sino que incomodan. Porque su corazón está acomodado. El siguiente nivel de liderazgo, o el siguiente nivel para crecer en un buen liderazgo, es cuando pensamos, ojo, cuando pensamos que con que haga lo que me pidieron, ya cumplí. No, mi amado. Porque nuestra responsabilidad, y me refiero en todo lugar, no solo en la casa del Señor, en tu trabajo, en tu familia, como papá, como mamá. Si tú solamente consideras hacer las cosas bien y con eso estoy satisfecho, tengo una noticia. Es tu responsabilidad hacer las cosas. El tercer nivel, el siguiente, es aquella persona que ya ha ido madurando sus talentos, sus dones, y ahora lo que desea es reproducirse en otro. Es decir, ahora el Señor ya no solamente lo maduró a él o a ella con sus dones y talentos, sino que ahora lo quiere llevar a un nivel más alto, provocando en él o en ella paciencia y amor. ¿Para qué? Para que dé de gracia lo que de gracia recibió. Y el último nivel de liderazgo es cuando te toca impulsar al otro a que vaya más alto. Y sus éxitos te causan gozo, sus heridas te causan gozo, porque mi amado, no hay nada más hermoso que a veces tropezarnos. Pastor, ¿por qué dice eso? Claro, ¿usted cree que la gente más multimillonaria de México o del mundo a la primera le salió el negocio? Mucha gente perdió todo y hoy tienen mucho. Tiene que formar lo que hay en su corazón. Por lo menos para mí es un gozo ver cuando alguien va avanzando. Ah, logré esto. Ah, me hirieron aquí. Ah, pasó aquello. Ah, pero también me caí allá. Me encanta escuchar eso, no porque sea masoquista, no, sino porque estoy viendo la gracia de Dios sosteniendo tu vida.
Y te toca a ti llegar hasta allá o más allá, porque es cuando te gozas más en los talentos y las virtudes del otro que en lo que tú mismo tienes. Porque ¿cuántos somos? Y mis talentos se suman a los tuyos, y los tuyos a los del hermano, y los del hermano a los del otro. Y ya somos un chorro de talentosos. Esa es la mejor recompensa. Por ello, mi amado, quiero terminar con esto. Tu labor es entender que mientras que vas caminando en el proceso, tienes que atesorar en tu corazón que tu compromiso es para toda la vida. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Tú puedes entender en qué nivel de liderazgo estás. Y el Señor puede entender tus heridas. Y el Señor puede saber lo que está delante, pero tú no. Pero a ti y a mí lo que nos toca hacer esta noche es decirle al Señor: aquí estoy. Hoy, Padre bueno, nos rendimos delante de ti, agradecidos porque nos has traído con gracia y amor. Pero hoy abandonamos a ti nuestra vida, deseando no nos sueltes. Moldéanos, transfórmanos, guíanos, ministranos. Y no permitas, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos quedemos en el camino. Forma tu carácter en nosotros. Forma tu amor en nosotros y que se vea, Señor. Heme aquí, Señor. Fórmame como el alfarero forma su obra. Fórmame, Señor, porque yo soy tu obra de arte. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Amén.